Graba. Muy bien, aquí estamos entonces, clase número 2. Y el tema de hoy va a ser electricidad y magnetismo, la primera parte, y después vamos a pasar a protocolos, imágenes. Vamos a seguir con la misma dinámica, de la misma manera. Así que bueno, aquí les estoy compartiendo la pantalla, si miran. Yo esto lo minimizo. Muy bien. A ver, esperemos que cargue. Bien. Bueno, a ver, con respecto al tema, ¿sí? ¿Qué pasa acá? Tenemos lo siguiente. Electricidad y magnetismo como parte de, ¿cómo decirlo? El corazón de la resonancia, ¿verdad? O sea, entender la relación que hay entre la electricidad y el magnetismo, que son como la misma cosa, pero diferente, ¿sí? Así que bien, dicho esto, una de las cosas, uno de los primeros criterios fundamentales es entender qué es lo que le pasa al cuerpo humano dentro de un campo magnético muy potente. Y por otro lado, a su vez, es empezando a observar los comportamientos de las partículas sobre eso. Pero antes, vamos a ver de qué se trata un poco la electricidad, vamos a ver qué se trata un poco el magnetismo y qué es lo que es, ¿sí? Así que esto, ahí está la presentación grande, perfecto. Muy bien. Bueno, empezamos entonces. Primero, lo que podemos hablar, aparte de los átomos, hacer una especie como de revisión de lo que era ese concepto, ¿sí? Porque va a ser importante a medida que vayamos avanzando en el curso. Una forma de representar el átomo, lo que vemos acá, donde está el núcleo, neutrones, protones, nosotros vamos a fijarnos mucho en los protones, de hidrógeno, que es un solo, una sola partícula, digamos, va a componer ese núcleo, y a su alrededor los electrones, que están acá presentados, así como que giran alrededor del átomo, pero sí, bueno, es una forma de esquematizarlos, o sea, hay lo que se llaman los niveles de los orbitales, cada uno de los niveles con energía y demás. Pero bueno, esto es un mero repaso, como para que lo tengan y puedan ir, bueno, leyendo lo que eran los números, cuando veían, por ejemplo, esto qué era lo que significaba, ¿sí? El número atómico, el número másico, ¿sí? Más 2, cuántos electrones cede, para lo que son los enlaces químicos. Muy importante también el tema de los electrones al hablar justamente de los campos magnéticos, porque estos también juegan su rol, ¿sí? Sobre todo lo que es en la señal de la resonancia, que algo también ya vimos. Vamos por resonancia, por un lado, lo que es la imagen en sí, o sea, de cómo esa señal se transmuta y se convierte en una imagen, y a su vez también cómo obtenemos solamente un espectro. Así que eso, a medida que vayamos avanzando, vamos a ir viéndolo. Radiaciones, también en parte fundamental. ¿Por qué? Porque tenemos estos dos componentes, ¿sí? De lo que es la radiación, de ese transporte de energía y a su vez también ese componente eléctrico y magnético de la radiación electromagnética, cualquiera sea ella, ¿sí? Mientras más energía, obviamente sabemos de que acá ya nos estaríamos posicionando lo que es radiación ionizante. La ultravioleta, la B y la C ya comienza a ser ionizante. Ondas de radio, fíjense dónde vamos a estar trabajando nosotros con radiofrecuencias. Por lo tanto, la radiación no es un tema en el cual nos vamos a preocupar. Sí es un tema que nos va a preocupar, es el depósito de energía o depósito calórico que le vamos a entregar a ese paciente con la radiofrecuencia. Existe una posibilidad de que ese paciente pueda quemarse en resonancia, entonces no queremos que se queme el paciente, imagínense. Entonces también conocer qué es lo que es el SAR, el depósito calórico y demás, y cómo esta energía hace que se deposite en el cuerpo y al mismo tiempo pueda producirle una lesión al paciente y cómo podemos evitarlo en resonancia. ¿eh? Bueno, vamos directamente a lo que es ya electricidad y magnetismo en sí. ¿Cómo una partícula cargada genera electricidad? ¿Por qué lo hace? Entonces lo que podemos decir de lo siguiente, o sea, una partícula cargada o esta fuerza de lo que es la electricidad y el magnetismo en sí, al magnetismo podemos definirlo como una especie de distorsión en el espacio, ¿m? Porque es una fuerza que no vemos, pero que está ahí, ¿sí? Muy, muy pequeñita. ¿M? Y a su vez, como una partícula con una carga, ya sea protón o electrón, carga positiva o carga negativa, ¿sí? Pueden generar, ¿m? O mejor dicho, pueden contener un comportamiento o pueden ofrecer un comportamiento magnético. Entonces, si volvemos a lo que era la estructura
atómica, donde veíamos el átomo en sí, el núcleo, ¿m? Y a su vez electrones que lo circundan, ¿m? Vamos a hablar de que esos electrones, ¿sí?, tienen también una carga. Entonces, si se mueven alrededor de ese átomo, van a generar un campo magnético. Ahora, ¿esto cómo sería si es tan así? La respuesta es que no. Primero, ¿por qué no? Para que un átomo tenga un comportamiento magnético, es necesario de que haya algún electrón desapareado en ese núcleo. ¿Qué quiere decir esto de electrones desapareados? ¿Ustedes se acuerdan cuando vieron las reglas de las diagonales, por ejemplo, que ponían 2s2, 2p2, iban haciendo toda la tabla de las diagonales de cómo se ubican los electrones? Siempre se van agrupando de a pares. Entonces, al agruparse de a pares, estas cargas se cancelan entre sí y no genera entonces que ese átomo tenga un comportamiento magnético, o mejor dicho, pueda comportarse como un pequeño imán. Pero cuando tenemos electrones desapareados en esos orbitales, ahí sí sucede esto. Tenemos una carga sola que está dispuesta en el espacio, que comienza a moverse, que comienza a girar, ¿sí? Que lo que en realidad sería que esa energía cinética es lo que se transmuta en energía magnética o en fuerza magnética, hace que de alguna forma nosotros podamos manipular de esto. Entonces, es una de las bases que tiene la resonancia magnética. Ahora bien, ¿qué es la electrostática? Fíjense la imagen esta, miren acá todo esto, como digamos, los pelos, digamos, electrizados porque tienen o abundancia o falta, digamos, de electrones, ¿sí? Cómo tienden a separarse entre sí. ¿Por qué? Porque son dos cargas discretas, o sea, carga positiva o carga negativa, ¿sí? Entonces, cuando se acumulan las cargas, ¿sí?, se produce esta electrificación y los pelos en este caso tienden a separarse. ¿Por qué? Porque se van a repeler. Cargas distintos, se repelen con los signos. Entonces, al repelerse estas cargas, ¿sí?, estos se agrupan de esta manera, diremos, los pelos, diremos, como que tienden a ocuparse en el espacio, pero siempre repeliéndose. Entonces, los protones y los electrones son unidades muy pequeñas de carga eléctrica, así como las cargas eléctricas asociadas a los electrones y a los protones tienen la misma magnitud, pero signos opuestos. El tema de los signos es una cuestión, como decirlo, que es algo diferente, pero es lo mismo, ¿sí? O sea, la básica es que irradian, o la carga, cómo irradia hacia adentro ese campo magnético o hacia afuera. Entonces es positivo, no, o negativo. Podemos decirlo de esa forma. ¿Y cuál es el sentido de esto? Esto es lo que les decía recién. Fíjense aquí cómo están distribuidas las cargas, ¿sí?, y cómo se dirigen, digamos, hacia el espacio, o hacia afuera o hacia adentro. Entonces, eso no podemos decir que esto es negativo, podemos decir que esto es positivo. Carga negativa del campo irradia hacia adentro, carga positiva eléctrica hacia afuera. ¿Mm? Cuando se electrifican hay un montón de cosas que uno va a pasar, o sea, que ve a lo largo de la vida, ¿no? De experimentos, de cómo se transforman, por ejemplo, pedazos de plástico en un pequeño imán y se juegan con eso, con los globos y el pelo y los papelitos, o sea, cómo generar un imán. O en su defecto, por esta forma de generarse un campo magnético es porque de alguna manera esos electrones pasan a un elemento y se adhieren a ese elemento. Entonces, una de las formas es friccionándolo, ¿sí?, por contacto o inducción. Inducción magnética es cuando se mete un hierro, ¿sí?, en un campo magnético muy potente, por ejemplo, y adquiere ya, digamos, todos sus momentos magnéticos se orientan, entonces adquiere un comportamiento magnético de ese metal. Hay muchísimos metales que se pueden imantar, hay otros que no. Por ejemplo, el gadolinio, que es un metal que vamos a ver ahora, es un metal que, si bien tiene un comportamiento magnético, es paramagnético, reacciona como un imán. Si se quiere imantar ese, no se puede. O sea, no se puede hacer un imán de gadolinio. ¿Por qué? Porque sus electrones no lo van a permitir. Em, entonces, con estas dos unidades discretas, cargas negativas y cargas positivas, lo que es la electrificación, entonces, se debe a este movimiento de cargas. El campo magnético asociado a cada carga eléctrica, cada campo, o sea, cada carga va a irradiar hacia un lado o hacia el otro, ya sea positivo o negativo. Si dos cargas del mismo signo se repelen y signos opuestos se atraen. La fuerza de atracción o repulsión se llama fuerza electrostática. Em,
¿Qué más acotar de esto? Por ejemplo, cuando se electrifica el ambiente. Ahí hace poco estaba viendo un video, ¿sí? En donde las personas, los pelos también se le paraban como a la imagen que veíamos recién. O sea, porque hay un exceso de carga. Entonces eso es como un signo importante de que puedes recibir una descarga eléctrica. Entonces hay que tener cuidado con eso cuando se acumulan las cargas, y no seas una carga a tierra, como dice acá, ¿no? Que algo te caiga de arriba y te genere una electrificación, bueno, de cocine básicamente. ¿Qué otra cosa tenemos que ver? Conductores y aislantes, los materiales. Importante el tema aislante. ¿Por qué? Porque también vamos a entender al cuerpo humano como una especie de conductor, aunque no lo es a gran carga, porque lo que en realidad lo que es los conductores son los electrolitos que hay disueltos en el cuerpo. Entonces se puede entender al cuerpo como una especie de conductor. Entonces tenemos que tener cuidado de lo que le decía anteriormente, que el paciente se puede quemar, ya sea por radiofrecuencia o ya sea por campos magnéticos variables. Por las dos cosas se puede quemar ese paciente. Entonces, vidrios, arcillas y materiales son buenos aislantes, por ejemplo, como la tierra, lo que dice acá. Entonces, vamos a utilizar justamente medidas de seguridad hechas de materiales que no conduzcan a electricidad. Un conductor, entonces, ¿qué es? Todo lo opuesto a eso, va a conducir la electricidad fácilmente, a su vez también tienen otra característica que conducen el calor, van de la mano una con la otra. Em, ¿Qué es importante de esto? Que entender lo siguiente: ya sea cual sea el material metálico que va a conducir una corriente eléctrica, esa corriente eléctrica va a tender a disiparse. Y se disipa justamente en forma de calor. ¿Por qué? Porque es energía. ¿Qué sería esto? Sería la resistencia del material al paso de la corriente. Entonces, ya sea conductor o superconductor, generado por una propiedad, conducen la corriente eléctrica, pero los conductores normales, o sea, lo que sería una conducción de elementos que no tienen la propiedad de ser superconductores, se va a generar también este aumento de temperatura. Entonces, ¿a qué podemos pensar acá? A los resonadores que son resistivos, estos que funcionan elevando un campo magnético con electricidad. Pero ¿qué pasa? Uno pueden llegar hasta un punto muy alto. ¿Por qué? Porque esa resistencia de la energía, de la electricidad sobre el material hace que se levante la temperatura. Si se levanta mucha temperatura, los cables se funden y no tenemos más un electroimán. Otros materiales entonces que dice que exhiben bueno, que tienen, que se comportan de dos formas, pueden ser semiconducción, o sea, en algunas condiciones conducen la electricidad y otras no, que bueno, esto se utiliza en tecnología, en lo que son los chips y esas cosas, se utiliza este tipo de materiales. Y después lo que es la superconductividad. Entonces, recuerden esto, muy importante, es una propiedad de algunos materiales de no exhibir resistencia por debajo de una temperatura crítica. Los materiales superconductores, como el niobio y el titanio, permiten a los electrones fluir sin resistencia. La ley de Ohm, que es la ley de la resistencia, no se cumple en estos materiales. Entonces, materiales superconductores, resonadores superconductores, el bobinado de ese resonador va a estar compuesto por niobio y titanio. Es una aleación de estos dos materiales. Pero ¿qué pasa? Necesitamos una temperatura crítica. Esa temperatura crítica muy, muy baja. 4 grados Kelvin, 269 grados centígrados bajo cero. Necesitamos helio, necesitamos mucha energía para que baje la temperatura, y a su vez, al bajar la temperatura, ¿sí?, estos materiales se comporten de esta manera. No hace mucho también salió un estudio de que hay, o mejor dicho, encontraron o están en medios de prueba de materiales superconductores a temperatura ambiente. Que eso, bueno, sería, no sé, encontrar como una especie de, qué sé yo, no sé, un santo grial, poner una cosa así, o sería una revolución muy importante para lo que es el transporte de la energía, lo que es también, bueno, para nosotros mismos, inclusive para lo que estamos haciendo resonancia, todos los aparatos bajarían muchísimo los costos, ni hablar los motores, las baterías, pero bueno, que eso quedó como que, como ahí, como que lo están probando, no sé, pero si en el caso eso es posible, se puede llegar a generar materiales superconductores a temperatura normal, o sea, a temperatura ambiente, cambiarían muchísimo, un montón de cosas. Sería un gran avance para la sociedad. Así que esperemos
que bueno, que esa investigación siga, continúe. Ojalá. Eh, Vamos a pasar aquí. Bueno, esto es lo que les decía anteriormente. Fíjense, ¿se acuerdan la primera imagen de lo que vimos, lo que era el corazón del resonador, un superconductivo en este caso? Aquí tenemos ya con la carcasa, con todo aquí. Ahí tendríamos acá adentro entonces que un bobinado de niobio y de titanio, ¿sí? Sumergido en helio líquido para que ese helio líquido obviamente entregue todo ese frío, saque todo ese, mejor dicho, el calor, y al sacarlo, ¿sí? Se genera esta propiedad, digamos, se genera este fenómeno que es la superconductividad. ¿Qué sería ese fenómeno? Que los electrones circulan libres, ¿sí? La carga, o sea, la carga eléctrica circula por esos cables sin generar un aumento de temperatura, o sea, la resistencia no existe. Entonces puede entenderse como un móvil perpetuo en donde continuamente la electricidad está girando, entonces tenemos cargas que se mueven en un lugar y eso genera ese campo magnético. Entonces, cargas en movimiento generan campo magnético. Eso también grábenselo, que es lo que va a venir, lo que vamos a seguir hablando de esto también. Acá, por ejemplo, bueno, tenemos lo que es un esquema de lo que sería el spin, ¿sí? Y lo que es también a su vez cómo se posicionan una partícula, cómo se posicionaría una partícula. En este caso estamos hablando de un electrón, pero también puede ser un protón, de cómo se posiciona, digamos, sobre lo que es un estado de energía paralelo o antiparalelo, o giro horario y antihorario, dependiendo para hacia qué lado gire el campo magnético se expresa en una dirección. Entonces, tenemos que entender también de que la fuerza magnética, o sea, el campo magnético, es una magnitud vectorial. Esto quiere decir de que a un campo magnético se le puede adicionar otro. ¿Mm? Pero ¿qué pasa? Tiene que seguir las mismas condiciones, que ese campo magnético, o esas líneas de fuerza, tengan una dirección. Asimismo, como se le puede aumentar la potencia o se le puede adicionar otro campo magnético, también se le puede restar potencia. ¿Qué pasa? ¿Cuál va a ser la diferencia? De que las líneas de campo van a estar en otro sentido. Entonces, ese otro sentido hace de que al campo magnético principal, en este caso, se le estaría restando potencia. Entonces, tenemos que entender que podemos sumar campos magnéticos o restar la potencia de campo magnético. ¿Y esto cómo es? ¿Por qué? Porque la partícula en sí se posiciona en una dirección del espacio. O podemos generar inclusive una bobina al cual le pasamos una corriente eléctrica, un bobinado, nosotros mismos lo podemos hacer siguiendo una regla, es la regla de la mano derecha, que también ya la vamos a ver, en donde se pasa corriente y podemos generar un campo magnético ¿m? Hacia un sentido, y a su vez también podemos aumentar ese campo magnético o sumárselo siguiendo siempre la misma dirección de carga. Esta es una forma como de establecerlo. Puede ser por un lado, puede ser para el otro. El campo magnético se va a generar igual, pero ¿cuál va a ser la diferencia? Es el sentido, es la dirección de ese campo magnético. La dirección del campo afecta mucho porque cuando veamos los componentes del resonador, vamos a tener un campo magnético principal muy potente y vamos a tener otros también, que son las bobinas de gradiente, que es lo mismo. Tenemos un bobinado de cable, todo un bobinado de cable, al cual se le induce una corriente eléctrica. En este caso sí va a ser materiales conductores simples, en donde se le va a restar potencia al campo magnético. Entonces ahí ya vemos cómo. Entonces, ¿cómo hace para restar potencia? Bueno, ¿por qué? Porque las líneas de campo siguen otra dirección. Al ser una magnitud vectorial, se resta la potencia en general. Entonces, los electrones rotan alrededor de su eje en sentido horario o antihorario. Esto se llama propiedad del electrón, del spin del electrón. También pueden ser, obviamente, otro tipo de partícula, ¿no? El spin de un electrón crea un campo magnético que se neutraliza en pares de electrones. Esto ya lo habíamos visto, hablado. Tenemos que tener uno desapareado solito para que haya lo que podemos decir como un núcleo al cual podemos manipular magnéticamente. ¿Por qué? Porque tiene una sola carga dando vueltas y generando un campo magnético en una dirección. Otra cosa, ese campo magnético que se va a generar siempre va a tender a repeler el campo magnético principal. Vamos a pensar que el paciente está dentro del resonador, ¿sí? Vamos a ir bien hacia chiquito, hacia sus hidrógenos. Cada uno de esos hidrógenos va a tener un electrón que va a estar girando, entonces por lo tanto va a haber un campo magnético. Podemos entender a ese protón como un pequeño imán, ¿sí? No importa
la dirección de esa partícula en sí, de ese electrón, cómo gira, sino que está confiriéndole un campo magnético. Ese campo magnético siempre se va a poner al campo magnético principal. Va a ser una relación opuesta, ¿sí? Contraria al campo magnético general. Entonces, los átomos con número impar de electrones en cualquier orbital exhiben un pequeño campo magnético. Todo esto a raíz de, bueno, ya vamos a ver por qué viene de esta parte hacia lo que son los diferentes elementos que vamos a utilizar en resonancia y cómo va a impactar esto en una imagen también. Esto ya algo habíamos hablado. Esto, por ejemplo, cuando teníamos estos hidrógenos en el cuerpo, ya estamos hablando de grupos de hidrógenos en el cuerpo, todos estos se orientaban en forma aleatoria. Acá ven sus momentos magnéticos, cómo están orientados en diferentes posiciones en el espacio. ¿Mm? Entonces podemos decir que la magnetización general de esto, de este voxel aquí, o este píxel aquí, es igual a cero, porque todos se cancelan entre sí. Pero ¿qué pasa? Cuando están bajo la influencia de un campo magnético externo potente, esto hace de que todos se alineen con el campo magnético principal, generando un vector de magnetización. Quiere decir que todos los hidrógenos van a estar apuntando hacia el mismo lugar, siguiendo la dirección del campo magnético principal. Habíamos visto que había dos direcciones posibles. Teníamos sentido vertical, cuando estábamos hablando de un resonador abierto, por ejemplo. Ese resonador abierto tenía dos polos, polo norte y polo sur, entonces la dirección del campo magnético es vertical. Cuando tenemos un resonador cerrado, donde hay un tubo, ese tubo, la dirección del campo magnético es horizontal. Entonces ahí nos demuestra cómo se posiciona la magnetización longitudinal, en este caso, cuando ya el paciente está dentro del resonador, cómo se genera todo este vector de magnetización, que esto es lo que se va a manipular a la hora de hacer las secuencias de resonancia magnética. Vamos a manipular la magnetización longitudinal. Vamos a decirle, bueno, hasta acá tú te vas a un plano X, absorbes energía y después me la vas a devolver. ¿Sí? ¿Por qué? Porque te voy a pagar la energía. Ya, de a poquito. Cuando actúan en un campo magnético externo, como los usados en resonancia magnética, estos dipolos se alinean con el campo magnético. Las cargas eléctricas rotan, inducen un campo magnético. El protón de hidrógeno rota sobre su eje y crea un dipolo magnético nuclear denominado momento magnético. Esta es la base de la resonancia magnética. Entonces, recordar grabarlo en estado normal, en estado libre, condiciones normales, ¿sí? Todos los hidrógenos en distribución aleatoria. Bajo un campo magnético, todos los hidrógenos van a seguir la orientación del campo magnético principal. Bien, acá tenemos lo que es la clasificación de los imanes, también algo para ver. Imanes naturales, la Tierra, con su núcleo ahí de hierro que gira, genera un campo magnético. Imanes permanentes artificialmente inducidos, masas de hierro. Acá vemos esto, por ejemplo, enorme masa de hierro, que se induce con otro campo magnético, también siguiendo la misma dirección, o electroimanes, que son imanes que lo podemos fabricar nosotros. Fíjense, miren, aquí tenemos un ejemplo. Tenemos un bobinado pequeñito de cobre con un centro de hierro que hace que aumente aún más todavía la energía magnética y una batería. Se hace pasar energía, circular energía por el conductor dentro de este bobinado, entonces se genera un campo magnético. ¿Está? Electrones, entonces los electroimanes consisten en un alambrado envuelto ¿sí? alrededor de un centro ferromagnético. Después acá hay otras formas también de pensar que este centro de hierro hace que se aumente potencia al campo magnético que va a derivar después de inducir una corriente eléctrica sobre este conductor. Pero podemos pensar también que cuanto más espiras haya, más cantidad de campo magnético vamos a generar, o sea, mejor, mucho más cantidad, no, más potencia vamos a poder alcanzar. Entonces el hierro aumenta su valor enormemente de la intensidad del campo magnético. Entonces, la intensidad del campo magnético es proporcional a la corriente eléctrica. Recuerden eso. Pero ¿qué pasa? Tenemos también, por un lado, no tenemos que olvidarnos de Ohm, que nos dice de que si hay mucha energía, mucha carga eléctrica en ese conductor, podemos quemar los cables. Entonces, cuidado con eso.
Esto acá, bueno, es por ejemplo lo que estábamos viendo recién, lo que era el solenoide en sí, que es un bobinado de cables. Acá tenemos lo mismo exactamente. Y cómo es para conocer la dirección de esa carga, de ese campo magnético, o mejor dicho, también de la carga eléctrica, cómo circula. Habíamos dicho de que circula en un sentido, el campo magnético tendrá ese sentido. Ahora, si circula en sentido opuesto de dirección, va a tener otro sentido ese campo magnético, entonces podemos restar o sumar potencias a un campo magnético principal. Entonces, la misma regla se aplica si la corriente pasa a través de una espiral. Esta es una de las formas de aumentar realmente la potencia. Tenemos un cable solito. Si ese cable solito le pasamos energía, ese campo magnético va a ser muy débil. Si lo enrollamos, va a ser más fuerte. Si le ponemos un centro de hierro, va a ser aún más fuerte. Y si generamos más espiras, va a ser todavía más fuerte. Es una forma de ir incrementando la potencia magnética. Eh, este a su vez se puede identificar aún más, bueno, yendo combinado alrededor del material, bla, bla, bla. La fuerza magnética es una magnitud vectorial, también esto recuérdenlo. Quiere decir que puede sumar o restar potencia dependiendo de la dirección de campo. En sistemas de resonancia magnética existen bobinas que alteran el campo magnético principal, ¿m? disminuyendo la potencia en forma ordenada y conocida. También muy importante esto porque es lo que nos va a dar la clave, o que mejor dicho ya está obviamente predeterminado, ¿no? En el equipo, ¿sí? Pero la potencia va a ser de cómo, cómo decir, cómo obtener un corte en resonancia magnética, como de un volumen, ¿sí? Supongamos, no sé, 1 kilo de material ahí, podemos obtener cortes de ese volumen. Bueno, eso tiene mucho que ver con lo que es los campos magnéticos variables en este sentido, que cambian, entran y salen en una forma establecida y con una potencia también ya conocida. Imagino, bueno, no sé si han escuchado a un resonador en, en funcionamiento. Es una máquina que hace ruido, tiene como un gatillado, dependiendo de qué secuencia, van a escuchar un ruido diferente. Y esto se debe a que justamente es la entrada y salida de campos opuestos al campo principal. Entonces, está la fuerza que tiene ese campo que directamente aplasta las líneas de campo, y esta forma, esta energía magnética, en el caso se va a transponer a lo que es, ¿cómo es? Energía, mejor dicho, ruido sería, que sí, pues sería por vibraciones. Se transmutan también energía magnética por vibraciones, y como escuchamos nosotros, las vibraciones son las que justamente hacen que podamos escuchar, las cosas vibran, ¿sí? Nuestro oído lo recibe, si recibe esas vibraciones. Entonces por eso hoy tenemos ahí ese campo magnético tan ruidoso, podemos decir, o máquina tan ruidosa. Campo magnético, los electrones siempre se van a oponer a la dirección del campo magnético principal. Esto es un apantallamiento magnético. Esto lo vamos a tener ya para espectro. Vamos a verlo también un poquito con más detalle. ¿eh? Electricidad seguimos lo mismo, pero acá vamos a hablar de comportamientos. O sea, cómo se comporta la materia, dependiendo de también cómo es su estructura. Entonces podemos decir de que hay materiales diamagnéticos que rechazan las líneas de campo. Cuando se genera, por ejemplo, en un resonador superconductivo, si se genera lo que es un diamagnetismo puro, eh, se rechazan las líneas de campo generales. Entonces, al rechazarse todas las líneas de campo, se genera lo que se llama la levitación magnética. Entonces ahí, no sé si han visto los trenes estos bueno, que son con imanes. Entonces, ¿qué hay? Imanes superconductivos, ¿sí? Que tienen estos materiales que justamente rechazan la línea de campo, entonces es como que levitan, ¿sí? Y levitar y cambiando la intensidad de campo, el tren se mueve. ¿m? Entonces tenemos por un lado el comportamiento diamagnético, comportamiento ferromagnético, que son fuertemente atraídos por un campo magnético, y los paramagnéticos, que tienen esta interacción, que bajo un campo magnético se comportan como si fuesen un pequeño imán, pero cuando lo sacamos de ese campo magnético vuelven a la normalidad, pero no pueden imantarse. O sea, no podemos generar un imán artificial de elementos paramagnéticos. Y paramagnéticos, ¿qué tenemos acá? Gadolinio y estroncio. El que vamos a utilizar en resonancia como medio de contraste, el 99% de las veces va a ser gadolinio. ¿eh? Va a venir este gadolinio en su presentación, y tiene una particularidad el gadolinio muy interesante, que es la cantidad de electrones desapareados que tiene en sus orbitales. Entonces esto hace que se generen cambios
a nivel químico, a niveles muy chiquititos, muy pequeñitos, mejor dicho, de la intensidad de campo. Entonces, ¿cómo esto va a influir en resonancia? Lo vamos a ver seguido, pero la respuesta a eso es que al tener muchas cargas, muchos electrones desapareados en ese elemento, vamos a tener campos magnéticos bastante importantes a nivel químico. Entonces ya ahí incorporamos otro campo magnético más que este interviene en resonancia magnética. Teníamos por un lado el principal, tenemos por el otro lado de las bobinas de gradiente y ahora ya tenemos otro campo que es el campo magnético químico. Muy importante lo que pasa a nivel químico. Todos esos electrones generan un campo magnético, entonces todo lo que está circundante a, a ese elemento, mejor dicho, gadolíneo, hace de que perciban otro campo magnético, estén en otro lado, no en el campo magnético principal. Están desfasados. Entonces esto también tiene su impacto en la imagen. Y el displacio se está utilizando también muy, muy poco, pero se utiliza también como medio de contraste en resonancia. Pero el gadolinio es como les decía, el 99%. Después también hay otros medios de contraste que se utilizan, que es con partículas de hierro, que eso también ya lo vamos a ver, pero bueno, es bastante, ¿cómo decirlo? Prácticamente son estudios muy, muy puntillosos en los cuales hay que estudiar, por ejemplo, el hígado. De alguna forma, queremos ver el comportamiento de lo que sería el metabolismo hepático. Y bueno, acá tenemos lo que es un motor de inducción. Muy importante de esto es que campo magnético por un lado, norte y sur, una bobina, o sea, un espiralado de ya sea un conductor, lo que fuere, de material que fuere, ¿sí? ¿Y qué es lo que tiene que haber acá para que se genere un campo magnético? ¿Sí? Movimiento. Entonces, lo que va a hacer un motor de inducción magnética es mover un espiralado y, esa potencia, ese movimiento se transmuta en energía eléctrica. ¿Mm? ¿Está bien? Eso es fundamental. Siempre tiene que haber movimiento. Entonces, los campos magnéticos variables son aquellos que pueden conducir o pueden generar movimientos de carga. Entonces, ¿cómo va a depender? Bueno, claro, tiene la potencia de esa electricidad, va a depender, bueno, de la fuerza magnética, de la velocidad del campo en moverse, del ángulo y de las espiras. ¿Mm? Y otra cosa importante para entender es lo que es la ley de Lenz. ¿Por qué es importante esto? Porque tenemos un campo magnético muy potente. Ese campo magnético también tenemos que manipularlo, ya sabemos, vamos a sacarle o sumarle potencia. Entonces la ley de Lenz nos va a decir lo siguiente, de que si un bobinado se acerca a un campo magnético, mientras más se acerca a ese campo, ¿sí? Se va a generar también movimientos de carga en ese bobinado, o sea, carga eléctrica. ¿Por qué? Por la propia inducción de campos magnéticos que varían. Entonces, al tener eso, podemos decir de que mientras más cerca esté ese campo, esa bobina, que se genera una carga, una corriente eléctrica, y a su vez también se genera un campo magnético que va a ser en contra. Pero ¿qué pasa? Acá la ley de Lenz nos va a decir lo siguiente, que mientras más flujo magnético haya sobre ese conductor, mayor va a ser la corriente que se induce en sentido opuesto. Entonces se va a intentar compensar. Tenemos mucho flujo magnético, por lo tanto la corriente que se va a generar inducida va a ser opuesta y va a nivelarse. Va a ser de la misma manera. Mientras me alejo, cae la intensidad magnética, entonces llega un punto donde es igual a cero, donde la distancia que el campo magnético que perciben y el campo magnético que se genera es igual a cero. Y si lo alejamos aún más, hay menos flujo magnético, se compensa, ¿sí? Aumentando, siguiendo la misma dirección de la carga. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el campo magnético que induce una corriente, hay mucho flujo magnético, ¿sí? El comportamiento, la física va a hacer que diga esta carga que se va a inducir, esta corriente que se va a inducir va a ser en sentido contrario. ¿Sí? Si hay menos flujo magnético va a ser en sentido favoreciendo esa corriente. Eso es lo que nos dice la ley de Lenz, una forma de entenderla fácilmente. Entonces, a un flujo magnético menor, la corriente inducida será en la dirección de la acción que la produce. Y a su vez, mientras mayor, más todavía se induce la corriente. Bueno, a esto acá que terminó, sí. Entonces acá ya la tenemos. Perfecto. Bueno, a ver, ¿alguna pregunta sobre esto? Acá. Dejo acá de grabar. Campos magnéticos y esas cosas.